Esta noche vamos a hablar de uno de los descubrimientos más extraños de la astronomía moderna. Un telescopio que solo ha estado en pleno funcionamiento durante unos años ha encontrado objetos que nadie esperaba. Puntos de luz diminutos, compactos e intensamente rojos, dispersos por las imágenes más profundas del universo primitivo. Se encuentran en un periodo de la historia cósmica en el que, según todos los modelos que hemos construido en los últimos 50 años, simplemente no deberían existir en la forma en que los observamos. Son imposibles, según todas las reglas que conocemos. Y al final de esta noche, comprenderá qué son estos objetos, por qué causaron conmoción en el campo de la astrofísica y por qué la respuesta más convincente resultó ser una predicción teórica que había permanecido en gran parte sin leer en un artículo publicado durante 16 años, esperando un telescopio lo suficientemente potente como para demostrar que era correcta. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al vídeo o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, comencemos. El telescopio espacial James Webb se lanzó el 25 de diciembre de 2021. Había estado en desarrollo durante más de 2 décadas, un proyecto que comenzó a finales de la década de 1990, como el sucesor planificado del telescopio espacial Hubble. Se esperaba originalmente que costara alrededor de $500 millones y terminó costando casi $10.000 millones. Los retrasos y sobrecostos no fueron solo el resultado de una mala gestión, fueron el resultado de una dificultad de ingeniería genuina. Webb es el observatorio espacial más complejo jamás construido por manos humanas. Su espejo primario, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos de oro, se extiende 6,5 metros. Ese espejo no podía lanzarse como una estructura rígida única. Era demasiado grande para cualquier carenado de cohete existente. Tuvo que plegarse al estilo origami, caber dentro del cohete y luego desplegarse en el espacio profundo, un segmento a la vez durante las semanas posteriores al lanzamiento. Lo mismo ocurría con el parasol, una membrana de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis diseñada para bloquear el calor y la luz del sol, de modo que los instrumentos del telescopio pudieran mantenerse lo suficientemente fríos como para detectar débiles señales infrarrojas. Cada capa del parasol tuvo que plegarse para el lanzamiento y luego desplegarse en secuencia una vez que el telescopio estuvo en el espacio. Cientos de puntos de liberación mecánica, cada uno de los cuales tuvo que funcionar sin problemas en el vacío del espacio profundo, donde ninguna misión de reparación era posible. El margen de error era esencialmente cero. El lanzamiento finalmente llegó y fue impecable. El despliegue que siguió fue tenso. Ingenieros y científicos observando cada paso, conscientes de que un solo fallo en cualquiera de los cientos de sistemas pondría fin a la misión. Pero funcionó. En julio de 2022, el telescopio estaba completamente comisionado y devolviendo imágenes científicas. Imágenes que inmediatamente superaron todo lo que había venido antes. La razón por la que Webb pudo hacer esto, la razón por la que puede mirar más profundamente en el universo y más atrás en el tiempo cósmico que cualquier instrumento anterior, se reduce a un hecho físico fundamental. Fue construido para ver el universo en luz infrarroja. El universo se está expandiendo. Se ha estado expandiendo desde el Big Bang. Y esa expansión tiene una consecuencia para cada fotón que viaja a través de él. A medida que la luz viaja a través del espacio en expansión, el propio espacio se estira. La longitud de onda de la luz se estira junto con ella. La radiación que comenzó su viaje en longitudes de onda ultravioletas, emitidas por una estrella joven y caliente en el universo primitivo, tiene su longitud de onda alargada al cruzar los miles de millones de años luz de espacio en expansión entre su fuente y nosotros. Para cuando esa luz llega a nuestros detectores, puede haber pasado del ultravioleta al rango visible, o del visible al infrarrojo cercano. La luz de los objetos más distantes, los objetos con los mayores desplazamientos al rojo, que emiten radiación cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años, se ha estirado tanto que llega al rango infrarrojo medio.
Hubble fue diseñado principalmente para la observación óptica y ultravioleta, con algunas capacidades de infrarrojo cercano añadidas en años posteriores a través de mejoras de instrumentos. No fue construido para las longitudes de onda donde brilla el universo más temprano. Webb, sus detectores, sus instrumentos y todo su diseño térmico estaban orientados hacia el infrarrojo. El parasol que mantiene el telescopio frío no es un lujo, es una necesidad. Un telescopio infrarrojo opera detectando pequeñas cantidades de calor que irradian objetos extremadamente distantes. Si el propio telescopio estuviera caliente, su propia emisión térmica abrumaría las débiles señales del cosmos temprano. Webb opera a una temperatura de alrededor de menos 233 grados, específicamente para mantener su propio ruido térmico lo suficientemente bajo como para que los instrumentos puedan detectar las señales para las que fueron construidos. Ese diseño dio sus frutos inmediatamente en las primeras imágenes de campo profundo. Dispersos por esas imágenes, había puntos de luz pequeños, intensamente rojos y compactos. No eran sutiles una vez que sabías qué buscar. Destacaban sobre el fondo de otras galaxias y estrellas debido a su color distintivo y su compacidad. Puntos de color rojo intenso, en imágenes donde la mayoría de los objetos eran estructuras difusas azules, blancas o multicolores. Aparecieron en cada imagen de campo profundo que Webb devolvió. No ocasionalmente, cada vez. En algunos de los campos más profundos, estaban presentes en cantidades que sorprendieron a todos los que revisaron los datos. Eran extremadamente compactos, no resueltos ni siquiera a la resolución angular de Webb, lo que significa que el telescopio no podía distinguir su extensión espacial en el cielo. Aparecieron como puntos como estrellas, en lugar de las estructuras difusas extendidas que esperarías de una galaxia en cualquier etapa de su desarrollo. Eran rojos de una manera que situaba su emisión máxima en el infrarrojo cercano, consistente con objetos a alto corrimiento al rojo, cuya luz se había estirado durante su largo viaje a través del espacio en expansión. Y estaban concentrados en corrimientos al rojo que correspondían a la era aproximadamente 500 millones a 1000 millones de años después del Big Bang, el periodo en que el universo estaba completando su transición de las edades oscuras a la era de las galaxias y las estrellas. Estos objetos no tenían una categoría establecida. No encajaban en la descripción morfológica de ningún tipo de galaxia conocida. Eran demasiado compactos y demasiado brillantes a esas distancias para ser estrellas individuales. Mostraban características en sus espectros que eran inconsistentes con los núcleos galácticos activos estándar, tal como se habían entendido durante décadas. Eran algo nuevo, algo fuera del inventario establecido de estructuras cósmicas. Eso es genuinamente raro en la astronomía moderna. El cielo ha sido explorado tan extensamente durante el último siglo que encontrar una categoría de objeto fundamentalmente nueva requiere o bien un telescopio con capacidades que los instrumentos anteriores carecían, o acceso a un régimen del universo que simplemente había sido invisible antes. Webb proporcionó ambos. A principios de 2024, un astrónomo llamado Jordi Matti y sus colegas publicaron un catálogo formal de los objetos en la revista Astrofísica. El artículo documentó sus propiedades, midió sus corrimientos al rojo, analizó sus espectros y les dio un nombre: Little Red Dots, pequeños puntos rojos. El nombre fue deliberadamente informal. En la literatura técnica, también aparecieron bajo la etiqueta más descriptiva de emisores de H-alfa de línea ancha, refiriéndose a una característica espectroscópica específica que compartían. Pero el nombre informal se mantuvo porque era corto, memorable y preciso. Eran pequeños, eran rojos, nadie sabía qué eran. Para cuando se publicó el catálogo, se habían identificado más de 1000 en los datos de Webb. Ese número ha seguido creciendo con cada nueva encuesta. En algunos de los campos más profundos, aproximadamente 1 de cada 100 objetos en los corrimientos al rojo relevantes resulta ser un Little Red Dot. Eso no es una anomalía o una rareza. Es una población sustancial y consistente de objetos que todo el campo de la astronomía nunca había visto antes. Sentado en una parte del universo y un periodo de tiempo cósmico que hasta ahora había sido esencialmente invisible. Para entender por qué los pequeños puntos rojos son un problema tan profundo,
necesitas entender cómo se supone que se ve el universo temprano. La cosmología, la ciencia del origen, la estructura y la evolución del universo en su conjunto, se basa en un marco desarrollado durante aproximadamente un siglo de observación y trabajo teórico. Se llama el modelo cosmológico estándar, a veces abreviado como lambda-c/m, una referencia a los dos ingredientes principales, además de la materia ordinaria y la radiación, que requiere el modelo. El lambda se refiere a la constante cosmológica, el término de Einstein para la energía del espacio vacío, que ahora se cree que impulsa la expansión acelerada del universo. El CDM se refiere a la materia oscura fría, la misteriosa forma de materia que no emite ni absorbe luz, pero que sin embargo gravita, y que parece constituir la mayor parte del contenido de materia del universo, junto con la materia bariónica ordinaria y la radiación. Estos ingredientes producen un marco que ha sido probado contra observaciones en todas las escalas y épocas cósmicas accesibles a nuestros instrumentos, y que se ha mantenido consistentemente. En la base de este marco se encuentra una imagen detallada de cómo el cosmos evolucionó desde un estado inicial caliente y denso hasta el universo estructurado que observamos hoy. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el universo era inimaginablemente caliente y denso. En los primeros minutos, las temperaturas cayeron hasta el punto en que los protones y neutrones pudieron combinarse en los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio, con trazas de deuterio, helio 3 y una pequeña fracción de litio. Este proceso, la nucleosíntesis del Big Bang, produjo la materia prima a partir de la cual toda la estructura posterior en el universo se ensamblaría eventualmente. Durante los siguientes 380.000 años, el universo permaneció demasiado caliente para que los electrones se unieran a los núcleos atómicos. Era un plasma, un mar caliente y opaco de partículas cargadas. Los fotones se dispersaban constantemente de los electrones libres y no podían viajar distancias significativas sin ser absorbidos y reemitidos. El universo era opaco a su propia radiación. Luego, a medida que continuó enfriándose, los electrones y protones se combinaron para formar átomos de hidrógeno neutro. Por primera vez, el plasma se aclaró. Los fotones pudieron viajar libremente por el espacio, sin impedimentos en todas las direcciones. La radiación liberada en ese momento ha estado viajando desde entonces, enfriándose a medida que el universo se ha expandido a su alrededor. La observamos hoy como el fondo cósmico de microondas, un brillo débil y casi uniforme de radiación de microondas que proviene de todas las direcciones del cielo. Es la luz más antigua del universo, una instantánea del cosmos a una edad de aproximadamente 380.000 años. Ha sido mapeada con extraordinario detalle por observatorios espaciales, incluyendo COBE, WMAP y el satélite Planck. Las diminutas fluctuaciones de temperatura impresas en el fondo cósmico de microondas, variaciones de aproximadamente una parte en 100.000 de un lugar a otro, reflejan las fluctuaciones de densidad en el plasma temprano. Esas fluctuaciones fueron las semillas de toda la estructura que se formaría más tarde. Después de la recombinación, el universo entró en lo que los astrónomos llaman la edad oscura cósmica. No había estrellas, no había galaxias, no había fuentes de luz de ningún tipo, aparte del remanente menguante del propio Big Bang. El universo estaba lleno de gas de hidrógeno neutro frío y materia oscura, ambos siendo atraídos lentamente por la gravedad hacia las primeras concentraciones densas de materia. Esas diminutas fluctuaciones de densidad del universo temprano crecieron con el tiempo bajo la influencia de la gravedad. Las regiones ligeramente más densas atrajeron material circundante, volviéndose aún más densas. Las regiones menos densas perdieron masa a su entorno y se vaciaron. Durante cientos de millones de años, este proceso transformó el universo temprano casi uniforme en un cosmos cada vez más estructurado, con filamentos y nodos de materia formando una red cósmica, y los espacios entre ellos, convirtiéndose en los vastos vacíos que componen la mayor parte del volumen del universo observable. Luego, unos 200 millones de años después del Big Bang, el momento preciso aún se está refinando. Las primeras estrellas se encendieron. El gas en las regiones más densas se había colapsado lo suficiente como para que las temperaturas y presiones en los núcleos fueran suficientes para que comenzara la fusión nuclear. Las edades oscuras cósmicas terminaron. Por primera vez desde el Big Bang, el universo tuvo fuentes de luz internas.
Estas primeras estrellas, las estrellas de población 3, eran fundamentalmente diferentes de las estrellas que observamos a nuestro alrededor hoy en día. Se formaron a partir de gas que contenía solo hidrógeno, helio y una pizca de litio. Sin carbono, sin oxígeno, sin hierro, sin silicio. Sin elementos pesados, el gas no podía enfriarse tan eficientemente como lo hace el gas interestelar moderno. Y las estrellas que se formaron a partir de él eran probablemente enormes, posiblemente cientos de veces la masa de nuestro Sol. Brillaban con una intensidad extraordinaria y eran de corta duración. En unos pocos millones de años, agotaron su combustible y terminaron sus vidas en violentas explosiones, sembrando el gas circundante con los elementos pesados forjados en sus núcleos. Cada generación sucesiva de estrellas nació de gas enriquecido por las generaciones anteriores. La química del universo se volvió progresivamente más rica. A partir de esas primeras estrellas, el cosmos comenzó a construir los elementos que harían posibles los planetas rocosos, los océanos y, finalmente, los seres vivos. A partir de ese momento, el universo ensambló estructura. Primero estrellas individuales, luego pequeñas protogalaxias, reuniéndose alrededor de concentraciones densas de materia oscura. Luego estructuras más grandes que crecían a través de fusiones y la acreción de gas circundante. El proceso es jerárquico. Las cosas pequeñas se forman primero. Las estructuras más grandes crecen a partir de la acumulación de las más pequeñas a lo largo del tiempo cósmico. Esta imagen no es meramente teórica. Está respaldada por décadas de observaciones, simulaciones por computadora, mediciones de la distribución a gran escala de galaxias y el patrón detallado de fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas. Es uno de los marcos más rigurosamente probados en toda la ciencia. La era en la que viven los pequeños puntos rojos, entre 500 millones y 1000 millones de años después del Big Bang, cae de lleno en las primeras etapas de ese proceso de ensamblaje jerárquico. Las galaxias a esa edad deberían ser jóvenes, deberían ser relativamente pequeñas, deberían estar ensamblando su masa estelar gradualmente a través de una combinación de formación estelar interna y fusiones con otras estructuras pequeñas. El universo simplemente no ha tenido tiempo suficiente para construir nada mucho más masivo que unos pocos % de la masa estelar de la Vía Láctea. Los modelos que predicen esto no son vagos. Las simulaciones de formación de galaxias, algunos de los proyectos más intensivos computacionalmente en toda la astrofísica, que se ejecutan en las supercomputadoras más potentes del mundo, son bastante específicas sobre cómo debería ser la población de galaxias a esos desplazamientos al rojo, débiles e irregulares, azules, indicando una formación estelar en curso pero modesta, relativamente extendidas en su estructura y aún no muy masivas. Lo que parecen ser los pequeños puntos rojos es lo opuesto a cada una de esas predicciones. Las primeras mediciones cuantitativas llegaron con la sensación inmediata de que algo andaba fundamentalmente mal. Cuando los astrónomos intentaron estimar las masas estelares de los pequeños puntos rojos utilizando su brillo observado, obtuvieron números que rompieron todos los modelos de formación construidos durante el medio siglo anterior. El brillo de una galaxia es proporcional al número de estrellas que contiene, y a partir del brillo se puede inferir la masa estelar si se hacen suposiciones razonables sobre los tipos de estrellas presentes. Las masas resultaron ser demasiado altas. Algunos de los pequeños puntos rojos parecían contener masas estelares comparables a las de la Vía Láctea, una galaxia que ha estado acumulando masa durante aproximadamente 13.000 millones de años. Encontrar algo comparable en objetos de solo 500 millones de años no fue una desviación menor de los modelos. Fue un factor de 10 o más allá de lo que permitía el marco estándar. Un equipo de Penn State dio a los objetos un nombre no oficial: rompedores del universo. El nombre no fue una hipérbole. Reflejaba una evaluación genuina de lo que los datos parecían mostrar. Si estos objetos realmente contenían las masas que su brillo implicaba, los modelos cosmológicos que se habían construido, probado y refinado durante 5 décadas de astronomía observacional estaban en serios problemas. Pero el problema de la masa fue solo el principio. Los espectros de los pequeños puntos rojos, el desglose detallado de su luz por longitud de onda, fueron igualmente desconcertantes y de una manera más compleja.
Para apreciar por qué, ayuda a comprender qué te dice realmente un espectro y por qué los astrónomos tratan espectroscopía como una de las herramientas más poderosas que tienen. Cada elemento en el universo interactúa con la luz de una manera específica y característica. Los electrones unidos a un átomo solo pueden existir en ciertos estados de energía discretos definidos por las leyes de la mecánica cuántica. Cuando un electrón salta de un estado de mayor energía a uno menor, emite un fotón con una energía específica y, por lo tanto, una longitud de onda específica. Cuando un átomo absorbe un fotón, debe ser un fotón con la energía exacta para causar una transición entre estados permitidos. Estas transiciones están fijadas por la física y no varían. El hidrógeno siempre absorbe y emite en el mismo conjunto de longitudes de onda. Ya sea que el hidrógeno esté en nuestro Sol, en una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia, o en un laboratorio en la Tierra, el helio tiene un conjunto diferente. Oxígeno, carbono, calcio, hierro. Cada elemento tiene su propia huella espectral única. Un espectro es, por lo tanto, una medición extraordinariamente rica en información. A partir del espectro de un objeto distante, se puede determinar su composición, su temperatura, la densidad de su gas, la velocidad de ese gas en relación con la Tierra. Y a través del desplazamiento al rojo sistemático de todas las líneas espectrales juntas, cuán lejos está el objeto y hace cuánto tiempo se emitió la luz. Los espectros de los pequeños puntos rojos mostraron una forma distintiva y preocupante que los astrónomos rara vez habían visto en ningún lugar. En la parte ultravioleta del espectro, la luz era relativamente brillante. Luego cayó bruscamente en un rango de longitud de onda muy estrecho. Luego volvió a subir en el rojo y el óptico. La forma general era como una V pronunciada, un acantilado empinado en el lado ultravioleta y una pendiente ascendente en el lado rojo. El borde de ese acantilado ocurrió a una longitud de onda específica de 364,6 nanómetros en el marco de reposo del objeto. Esta es la longitud de onda de la ruptura de Balmer. La ruptura de Balmer es producida por el hidrógeno, específicamente por átomos de hidrógeno en su estado de energía más bajo, absorbiendo fotones que son lo suficientemente energéticos como para ionizarlos, para liberar completamente sus electrones. Los fotones con longitudes de onda más cortas que 364,6 nanómetros tienen suficiente energía para hacer esto. Los fotones con longitudes de onda más largas no. El resultado es que una nube de gas de hidrógeno neutro es esencialmente opaca a la luz por debajo de esa longitud de onda y relativamente transparente por encima de ella. Un objeto rodeado o incrustado en una cantidad sustancial de hidrógeno neutro, por lo tanto, muestra una caída brusca en su espectro, justo en esa longitud de onda, un borde claro. La presencia de una fuerte ruptura de Balmer tiene un significado secundario en la ciencia galáctica. En una galaxia con una población de estrellas viejas y evolucionadas, estrellas que tienen miles de millones de años y que hace mucho tiempo abandonaron la secuencia principal azul caliente. La producción de luz está dominada por estrellas más frías y rojizas que se encuentran en etapas avanzadas de sus vidas estelares. Estas poblaciones estelares más antiguas producen naturalmente espectros con fuertes rupturas de Balmer, porque la luz de los núcleos calientes de la galaxia ha sido absorbida en gran medida antes de que pueda escapar. Por lo tanto, una fuerte ruptura de Balmer generalmente señala una población estelar evolucionada y madura, el tipo que se encuentra en galaxias antiguas y bien establecidas, que han estado formando estrellas durante miles de millones de años. Los pequeños puntos rojos tenían frenos de Balmer, entre los más fuertes y nítidos jamás medidos en esos desplazamientos al rojo, mucho más nítidos de lo que los teóricos esperaban encontrar en objetos de esa era de la historia cósmica. Y eso creó una contradicción directa e ineludible. Una ruptura de Balmer muy fuerte implica una galaxia lo suficientemente antigua como para haber desarrollado una población estelar evolucionada. Pero el universo, en los desplazamientos al rojo donde viven estos objetos, no era lo suficientemente antiguo como para haber producido tales poblaciones. El universo mismo tenía menos de 1.000 millones de años cuando se emitió esta luz. No hubo tiempo suficiente para que las galaxias acumularan el tipo de poblaciones estelares evolucionadas que producen rupturas tan nítidas. El espectro decía dos cosas simultáneamente,
y esas dos cosas eran físicamente incompatibles. La primera hipótesis ofrecida para resolver la contradicción fue el modelo de galaxia Starburst. Una galaxia Starburst es una galaxia que experimenta un episodio extremo y temporal de elevada formación estelar, generalmente provocado por una interacción o fusión con otra galaxia. Los Starburst están bien observados y bien entendidos. Cuando dos galaxias se acercan o colisionan, la interacción gravitacional puede canalizar grandes cantidades de gas frío hacia las regiones centrales de una o ambas galaxias. El gas que antes estaba distribuido en un disco difuso se comprime en un volumen relativamente pequeño. Cuando la compresión es suficiente, la gravedad supera la presión interna de las nubes de gas y éstas colapsan en nuevas estrellas. El resultado es una tasa de formación estelar que puede superar las tasas normales en factores de 100, 1000 o incluso más. En casos extremos, la Vía Láctea forma aproximadamente de 1 a 3 estrellas nuevas por año en su estado tranquilo actual. Un Starburst extremo puede formar miles de masas solares de nuevas estrellas cada año. Las galaxias Starburst han sido estudiadas extensamente en desplazamientos al rojo más bajos y se reconocen por un conjunto de firmas observacionales distintivas. Son compactas en sus regiones de formación estelar. Son brillantes porque las muchas estrellas jóvenes y masivas producen una luminosidad enorme. Están rodeadas de polvo producido por la muerte de la primera generación de estrellas masivas. Y ese polvo reenrojece la luz emergente al absorber y dispersar preferentemente las longitudes de onda azules más cortas. Una región Starburst incrustada en su propio polvo se ve roja. Se ve compacta y produce una ruptura de Balmer por el gas de hidrógeno que se consume y se desintegra en el proceso de formación estelar. Cuando los astrónomos se encontraron por primera vez con los pequeños puntos rojos, la hipótesis del Starburst parecía cumplir casi todos los requisitos. Compacidad consistente con una región Starburst concentrada. Rojidez consistente con la absorción de polvo, eliminando preferentemente la luz azul. Brillo consistente con una tasa elevada de formación estelar. Fuerte ruptura de Balmer consistente con el gas de hidrógeno asociado con la actividad Starburst. Durante un periodo considerable, a través de 2023 y principios de 2024, la interpretación del Starburst fue el modelo principal. Se escribieron artículos dentro de este marco. Parecía haber progreso. Luego, una prueba cuantitativa específica rompió la hipótesis, y no fue una prueba sutil. A finales de 2024, un equipo de investigación de la Universidad de Texas en Austin, dirigido por la astrofísica Caitlin Casey, publicó un análisis cuidadoso que expuso la debilidad fatal del modelo Starburst. La lógica era la siguiente. En cualquier galaxia Starburst, la cantidad de polvo presente está estrechamente ligada al número de estrellas que se han formado. Las estrellas masivas producen polvo cuando llegan al final de sus vidas en explosiones de supernova, dispersando elementos pesados y granos sólidos en el medio circundante. Cuanta más masa estelar haya acumulado un sistema, más supernovas habrán ocurrido y más polvo se habrá producido. Esta relación entre la masa de polvo y la masa estelar se ha medido empíricamente en cientos de galaxias en una amplia gama de masas y tasas de formación estelar. Se mantiene con una dispersión relativamente pequeña. No puedes tener una galaxia con una gran masa estelar y prácticamente sin polvo. La física no lo permite. El polvo que ha sido calentado por la radiación estelar circundante irradia en el infrarrojo lejano a longitudes de onda correspondientes a su temperatura. El instrumento de infrarrojo medio de Webb, combinado con observatorios terrestres de infrarrojo lejano, debería haber sido lo suficientemente sensible como para detectar la emisión térmica del polvo, cuya masa se infiere de las estimaciones de masa estelar. Cuando el equipo de Casey buscó esa emisión, estaba ausente. No marginalmente por debajo del nivel predicho, casi totalmente ausente. El polvo que pudieron detectar de los pequeños puntos rojos ascendía a menos del 1% de lo que requería la hipótesis de la explosión estelar. 2 órdenes de magnitud, corto. Ninguna calibración, incertidumbre o suposición de modelado puede salvar una brecha de ese tamaño. Si el polvo no estaba allí, la interpretación de la explosión estelar no era la respuesta.
Un segundo problema independiente reforzó la conclusión de explicar el brillo observado de los pequeños puntos rojos utilizando solo estrellas sin ninguna fuente de energía adicional. La densidad estelar dentro de los objetos tendría que ser extraordinaria, no solo alta, sino físicamente inestable. Las estrellas empaquetadas a esas densidades sufrirían interacciones gravitacionales frecuentes. Los encuentros cercanos perturbarían las órbitas estelares, intercambiarían energía y dispersarían gradualmente la estructura. Las colisiones estelares reales ocurrirían a tasas que alterarían drásticamente el sistema en escalas de tiempo más cortas que la edad del universo en ese momento de la historia cósmica. Un sistema estelar brillante, estable y duradero no era posible a esas densidades. El modelo de explosión estelar había terminado. El segundo candidato ya estaba en mano. Si la luz de los pequeños puntos rojos no provenía de estrellas, existe exactamente un mecanismo conocido en astrofísica capaz de producir tanta energía desde un punto central compacto. Un agujero negro supermasivo que está acrecentando activamente el gas circundante. Cuando un agujero negro en el centro de una galaxia está atrayendo grandes cantidades de gas, ese gas no puede caer directamente hacia adentro. La conservación del momento angular lo obliga a espiralizar hacia adentro a través de una estructura giratoria aplanada llamada disco de acreción. A medida que el gas se espiraliza hacia adentro a través del disco, la fricción entre las capas adyacentes lo calienta a temperaturas extremas. Las regiones más internas de un disco de acreción, alrededor de un agujero negro supermasivo, pueden alcanzar decenas de millones de grados. A esas temperaturas, el gas irradia copiosamente en una enorme gama de longitudes de onda, desde ondas de radio hasta infrarrojos, ópticos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Un agujero negro supermasivo en acreción activa puede eclipsar la luz combinada de los cientos de miles de millones de estrellas en la galaxia circundante. La luz proviene de una región no más grande que nuestro sistema solar. Sin embargo, excede la producción de una galaxia entera de estrellas. Esa concentración de poder surge puramente de la liberación de energía potencial gravitatoria por la caída de gas. Estos objetos, llamados núcleos galácticos activos en general y cuásares en su forma más luminosa, están extremadamente bien estudiados. Miles han sido catalogados en muchos desplazamientos al rojo diferentes. Sus propiedades espectrales se entienden en detalle. Y cuando los astrónomos tomaron espectros cuidadosos de los pequeños puntos rojos, encontraron una característica que parecía confirmar la imagen del núcleo activo. Las líneas de emisión de hidrógeno en los espectros eran amplias, no líneas estrechas y nítidas como las del gas a bajas velocidades. Características amplias y difuminadas que abarcan un rango de longitudes de onda. En los núcleos galácticos activos, las líneas de emisión amplias tienen un significado específico y bien entendido. Son producidas por gas que orbita muy cerca del agujero negro central, a velocidades extremadamente altas en una región llamada región de línea ancha. El gas se mueve tan rápido que diferentes partes de él se mueven hacia o lejos de nosotros a velocidades muy diferentes. Parte del gas se acerca a nosotros mientras orbita, desplazando sus líneas de emisión a longitudes de onda más cortas. Parte se aleja, desplazándolas a longitudes de onda más largas. El efecto neto integrado en toda la región de líneas anchas es difuminar la línea de emisión en una amplia gama de longitudes de onda. El ancho de una línea de emisión ancha es, por lo tanto, una medida directa de la velocidad del gas en la región de líneas anchas. Y la velocidad de ese gas refleja el campo gravitatorio de lo que sea que se encuentre en el centro. Cuanto más ancha es la línea, más rápido es el gas y más masivo es el objeto central. En los pequeños puntos rojos, las líneas de emisión de hidrógeno eran lo suficientemente anchas como para implicar un gas que se movía a velocidades de más de 2 millones de millas por hora. Nada en el universo, aparte de un agujero negro supermasivo, puede acelerar el gas a esas velocidades dentro de una región tan compacta. La hipótesis del núcleo galáctico activo tenía evidencia espectroscópica cuantitativa real detrás de ella. Sin embargo, dos problemas la derribarían. Cada uno de ellos, una contradicción fundamental con el comportamiento esperado de los núcleos galácticos activos estándar. El primero fueron las emisiones de rayos X.
Los agujeros negros activos no limitan su radiación a la luz óptica e infrarroja. Las regiones más internas de un disco de acreción comprimidas y calentadas a las temperaturas más altas irradian copiosamente en la banda de rayos X. Esta es una característica fundamental e ineludible de la acreción activa sobre un objeto compacto. Las emisiones de rayos X de los núcleos galácticos activos se detectaron en la década de 1960 y se han estudiado intensamente desde entonces. El Observatorio de Rayos X Chandra, en órbita desde 1999, ha catalogado decenas de miles de fuentes de rayos X, muchas de ellas núcleos galácticos activos. La correlación entre la luminosidad óptica y la luminosidad de rayos X en los núcleos galácticos activos está completamente establecida. Si ve un núcleo galáctico activo brillante en el óptico, espera una fuente brillante correspondiente en rayos X. Cuando Chandra y el Observatorio X Newton de la Agencia Espacial Europea se apuntaron a las posiciones de los pequeños puntos rojos, la emisión de rayos X esperada no estaba allí. Los objetos eran completamente invisibles en la banda de rayos X, o muy por debajo del límite de detección que los agujeros negros activos, dada su luminosidad óptica, deberían superar fácilmente. Esta no fue una discrepancia pequeña. Los agujeros negros activos producen rayos X. Ese es uno de los hechos más sólidamente establecidos observacionalmente en toda la astrofísica. Los pequeños puntos rojos no se ajustaban a esto, y ninguna modificación sencilla del modelo estándar de núcleo galáctico activo podía explicar la ausencia. El segundo problema fue la relación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia anfitriona. En el universo local existe una relación estrecha y reproducible llamada relación de m-sigma entre la masa del agujero negro central de una galaxia y la masa estelar total de la galaxia circundante. Aproximadamente, el agujero negro central de una galaxia contiene alrededor de 1/10 parte del 1% de la masa estelar total de la galaxia. Las galaxias pequeñas tienen agujeros negros centrales pequeños. Las galaxias grandes tienen agujeros negros centrales grandes. Los dos crecen juntos, coevolucionando a través de procesos de retroalimentación que no se comprenden completamente en detalle, pero que mantienen consistentemente esta proporción en una amplia gama de tipos de galaxias y entornos. La relación de m-sigma se cumple para la Vía Láctea. Se cumple para galaxias elípticas y espirales cercanas. Se cumple para galaxias medidas a desplazamientos al rojo moderados. Es una de las relaciones empíricas más robustas en toda la ciencia de las galaxias. Cuando los investigadores aplicaron la técnica espectroscópica estándar, utilizando el ancho de las líneas de emisión anchas para inferir la masa del agujero negro en los pequeños puntos rojos, las masas implícitas violaron la relación de m-sigma en factores espectaculares. Los agujeros negros no eran 1/10 parte del 1% de sus galaxias anfitrionas. Eran el 10%. En algunos casos, parecían ser tan masivos como todo el sistema estelar circundante. Eran de 100 a 1000 veces más grandes de lo que permite la relación. El astrofísico Fabio Picucci, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, resumió la situación en términos que circularon ampliamente. Si los pequeños puntos rojos contienen agujeros negros, estos agujeros negros son demasiado grandes para el tamaño de los sistemas circundantes. Si solo contienen estrellas, la densidad estelar es físicamente imposible de sostener. Ambas categorías estándar habían fallado, no de maneras que pudieran arreglarse con ajustes menores, sino de maneras fundamentales que requerían abandonar por completo los marcos establecidos. A finales de 2024, una parte sustancial del campo había llegado a una conclusión profundamente incómoda. Los marcos existentes eran inadecuados. No erróneos en cada detalle, sino que faltaba algo importante, algo que, una vez comprendido correctamente, requeriría una revisión conceptual de cómo pensamos sobre las primeras fases del crecimiento de los agujeros negros en el universo. La situación requería un nuevo enfoque. En el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Anna de Graaf había estado planeando una campaña de observación sistemática diseñada específicamente para estudiar en profundidad la población de pequeños puntos rojos. Llamó al sondeo Ruby's Red Unknowns
Bright Infrared Extragalactic Survey. Encuesta extragaláctica brillante infrarroja de los desconocidos rojos de Ruby. El acrónimo era preciso. Eran objetos rojos, brillantes en el infrarrojo, ubicados más allá de la Vía Láctea y completamente desconocidos. Entre enero y diciembre de 2024, DeGraff y su equipo utilizaron casi 60 horas de tiempo de observación de Webb para recopilar espectros de 4.500 galaxias distantes. 60 horas en el telescopio espacial más potente jamás construido, dedicadas casi por completo a comprender una población de objetos que solo se habían descubierto 2 años antes. Dentro de esa muestra, identificaron 35 objetos que encajaban en el perfil del pequeño punto rojo. La mayoría ya eran conocidos por los datos de imágenes públicas de Webb. Un pequeño número eran descubrimientos nuevos que aparecían en los espectros de Ruby por primera vez. Y uno de esos nuevos objetos observados en julio de 2024 devolvió un espectro tan extremo que efectivamente detuvo el análisis. Lo llamaron el acantilado. Su identificador formal es Rubis UDS 154183. Se encuentra a un corrimiento al rojo de 3,548, lo que lo sitúa aproximadamente a 11.900 millones de años luz de la Tierra. Los fotones que llegan a los detectores de Webb desde el acantilado hoy comenzaron su viaje cuando el universo tenía solo unos 2.000 millones de años, antes de que existiera nuestro Sol. Antes de que existiera nuestra Tierra, antes de que se hubieran formado alguna de las estrellas visibles en el cielo de esta noche, el espectro que devolvió el acantilado era la versión más extrema de la firma del pequeño punto rojo jamás registrada. La forma de V era más pronunciada que en cualquier ejemplo observado anteriormente. El salto de Balmer era casi vertical, un acantilado en el espectro, de donde provino el nombre, y casi el doble de fuerte que cualquier característica equivalente medida previamente en un objeto de esa era. Las líneas de emisión amplias estaban presentes. La emisión de rayos X estaba ausente. Cada característica que había resistido la explicación estaba allí, llevada a su expresión más extrema. DeGraff describió la respuesta del equipo directamente. Las propiedades extremas de el acantilado nos obligaron a volver a la mesa de dibujo y a crear modelos completamente nuevos. Ese nuevo modelo tardó meses en elaborarse. Se publicó en el verano de 2025 y propuso una estructura sin precedente observacional establecido. En el centro, un agujero negro supermasivo que está acumulando activamente gas. Pero el agujero negro no está en el centro de un disco de acreción delgado y expuesto con líneas de visión claras como lo hace en un cuásar estándar. En cambio, está completamente encerrado, rodeado por todos lados por una envoltura gruesa, densa y aproximadamente esférica de gas de hidrógeno. La envoltura es opaca, no solo a la luz visible, sino también a los rayos X y a la radiación dura que normalmente escaparía de la región de acreción central. La masa de la envoltura es muchas veces la masa del agujero negro en sí. La envoltura se calienta continuamente desde adentro por la energía liberada a medida que el gas cae en espiral hacia el agujero negro central. Esa energía liberada en el intenso campo gravitatorio cercano al agujero negro calienta las capas internas de la envoltura, que calientan las capas externas, que irradian la energía desde la fotosfera. La fotosfera de la envoltura es la superficie efectiva de la que escapa la luz. Y la temperatura de esa superficie, fijada por el equilibrio entre la energía que fluye hacia afuera de la acreción central y la capacidad de la envoltura para irradiarla, se establece en alrededor de 4000 Kelvin. 4000 Kelvin es una temperatura baja para una fuente de energía astrofísica. Sitúa la emisión máxima en el rojo y el infrarrojo cercano. Es el mismo rango de temperatura que las capas exteriores de las estrellas gigantes rojas. Objetos estelares evolucionados, luminosos y fríos en sus últimas etapas de vida. El objeto visto desde la distancia no parece un agujero negro. Parece una esfera enorme y abultada de gas brillante, como una estrella. Una estrella verdaderamente enorme, cientos o miles de veces más grande que cualquier objeto estelar normal, pero con algo fundamentalmente diferente oculto en su interior. El campo ha convergido en un nombre para esta estructura: la estrella de agujero negro. El nombre es deliberado. Se toma prestado de ambas categorías porque el objeto comparte genuinamente propiedades con cada una. En su forma externa,
Una estrella de agujero negro se asemeja a un objeto estelar. Tiene una fotosfera, una superficie radiante externa, como la superficie de una estrella. Es aproximadamente esférica y se mantiene por la presión de radiación, como las estrellas. Su temperatura cae en el extremo frío del rango estelar. En su fuente de energía, sin embargo, una estrella de agujero negro es completamente diferente de cualquier estrella normal. Una estrella normal produce energía a través de la fusión nuclear. En su núcleo, la conversión de hidrógeno en helio a temperaturas y presiones extremas. Una estrella de agujero negro no tiene fusión. Su energía proviene enteramente de la gravedad. Específicamente de la energía potencial gravitatoria liberada a medida que el gas cae hacia adentro desde la envoltura sobre el agujero negro central. Mientras haya gas en la envoltura que caiga hacia adentro, el agujero negro crece y la envoltura brilla. La estructura es, en cierto sentido, un agujero negro consumiendo su propio capullo de adentro hacia afuera. Este modelo resolvió las contradicciones que habían roto todas las explicaciones anteriores. Comience con los rayos X faltantes. En un núcleo galáctico activo estándar, los rayos X producidos cerca del agujero negro viajan hacia afuera a través del entorno relativamente transparente del disco de acreción y escapan al espacio. En una estrella de agujero negro, el agujero negro está encerrado dentro de una envoltura de hidrógeno gruesa, densa y opaca. Los rayos X producidos en la región de acreción en el centro interactúan con el gas circundante antes de que puedan salir. El hidrógeno es un absorbente eficiente de radiación de alta energía, particularmente a las temperaturas y densidades dentro de la envoltura de una estrella de agujero negro. Los rayos X son absorbidos. El gas se calienta. La energía se termaliza, se distribuye entre fotones de energías individuales más bajas y se remite en longitudes de onda ópticas e infrarrojas. Eso es precisamente lo que observamos. La luminosidad de rayos X del agujero negro central puede ser enorme. Desde el exterior, es completamente invisible. La envoltura la ha convertido en algo más suave. El problema de la masa se disolvió con un análisis más cuidadoso de cómo se estaban formando los espectros. Recordemos que las líneas de emisión anchas parecían implicar agujeros negros demasiado masivos para sus galaxias anfitrionas. En un núcleo galáctico activo estándar, esas líneas se ensanchan por las velocidades orbitales del gas en la región de líneas anchas. En una estrella de agujero negro, las líneas de emisión se ensanchan por una combinación de velocidad orbital y algo llamado dispersión de electrones. A medida que los fotones viajan hacia afuera a través de la densa envoltura de hidrógeno hacia la fotosfera, no viajan en línea recta. Se dispersan repetidamente en electrones libres en el gas. Cada evento de dispersión puede cambiar ligeramente la energía del fotón. A través de una envoltura gruesa y opaca, los fotones se dispersan muchas veces antes de escapar. El efecto acumulativo de todos esos eventos de dispersión es ensanchar cualquier línea de emisión que atraviese la envoltura, agregando un ancho aparente más allá de lo que la velocidad del gas por sí sola produciría. Se utiliza la fórmula espectroscópica estándar, que asume que el ancho de línea refleja solo la velocidad del gas en una línea que ha sido ensanchada adicionalmente por dispersión, sobreestima la velocidad real. Y si utiliza esa velocidad sobreestimada para inferir la masa del agujero negro, obtiene una masa demasiado alta, posiblemente enormemente demasiado alta, dependiendo de cuán grueso sea el sobre. Cuando los investigadores incorporaron la corrección de dispersión en sus cálculos, las masas de agujeros negros implícitas cayeron en órdenes de magnitud. Los agujeros negros volvieron al rango permitido por la relación de Morian. La relación nunca se estaba violando. La técnica de medición había fallado en un entorno para el que nunca fue diseñada. Y entonces, la historia dio un giro que es raro en cualquier rama de la ciencia. El modelo derivado de los datos, la estrella del agujero negro, el agujero negro supermasivo encerrado dentro de un denso sobre de hidrógeno, no era en realidad nuevo. La predicción teórica central se había publicado 16 años antes de que se observara el acantilado en un artículo que el campo había leído, notado y en gran medida dejado de lado. En julio de 2008, Mitchell Begelman, Elena Rossi y Philip Armitage en la Universidad de Colorado en Boulder
enviaron un artículo a las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El título era Cuasiestrellas, agujeros negros en acreción dentro de sobres masivos. Begelman y sus colegas no estaban pensando en puntos rojos. El concepto no se había inventado. La web no se había lanzado. Estaban trabajando en un problema teórico que había estado preocupando al campo durante algún tiempo. Se habían encontrado agujeros negros supermasivos con un alto desplazamiento al rojo. Algunos tenían masas de 1.000 millones de masas solares o más, presentes cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. La vía de formación estándar, una estrella masiva colapsa y deja un agujero negro de masa estelar que luego crece al acrecentar el gas circundante, no podía explicar esto. Incluso la tasa de alimentación teórica máxima, llamada límite de Eddington, una semilla de masa estelar no puede crecer a 1.000 millones de masas solares en el tiempo disponible. El límite de Eddington se define por el equilibrio entre la presión de radiación de la acreción y la atracción gravitacional sobre el gas que cae. Específicamente, depende de la relación entre la luminosidad y la masa en la superficie radiante efectiva. En un núcleo galáctico activo estándar, esa superficie es efectivamente el disco de acreción interno muy cerca del agujero negro mismo. Begelman y sus colegas consideraron qué sucedería si un agujero negro se formara dentro de un sobre de gas mucho más grande y denso, y si ese sobre permaneciera ligado en lugar de dispersarse. En ese escenario, la superficie radiante efectiva no es la región compacta cerca del agujero negro, es la fotosfera exterior del enorme sobre. Esa superficie es mucho más grande. La luminosidad se distribuye sobre un área mucho mayor. La presión de radiación por unidad de área en la superficie radiante real es, en consecuencia, menor. El agujero negro puede, por lo tanto, acrecentarse a tasas que exceden con creces su propio límite de Eddington, porque el límite calculado en la superficie radiante real no se está violando. El agujero negro central crece rápidamente. El sobre se infla y brilla en rojo, sostenido por la radiación del interior. La temperatura fotosférica de la superficie exterior se asienta alrededor de los 4000 Kelvin. La cuasiestrella persiste durante unos pocos millones de años, tiempo suficiente para que el agujero negro central crezca en factores sustanciales antes de que el sobre sea finalmente interrumpido por la presión de radiación y el agujero negro emerge como un núcleo galáctico activo estándar. Begelman, Rossi y Armitage calcularon la estructura, las temperaturas, estimaron las vidas útiles y publicaron. El artículo recibió citas en trabajos teóricos posteriores sobre la formación temprana de agujeros negros. Se consideró una posibilidad seria e interesante, pero sin evidencia observacional, sin un telescopio capaz de detectar cuasiestrellas a las distancias donde deberían existir, permaneció teórica. Pasaron 16 años. El telescopio espacial James Webb se lanzó, se desplegó y comenzó a producir datos. Aparecieron los pequeños puntos rojos. Los astrónomos pasaron 2 años estudiándolos, descartando todas las explicaciones estándar y se vieron obligados a recurrir a un modelo en el que agujeros negros supermasivos se encontraban dentro de densos envoltorios de hidrógeno que brillaban en rojo con fotosferas de alrededor de 4000 Kelvin, invisibles en rayos X, con líneas de emisión ensanchadas por la dispersión a través del envoltorio. El artículo de 2008 describió estos objetos con precisión casi exacta. La compacidad de los objetos porque el envoltorio, aunque grande para estándares estelares, es diminuto en comparación con cualquier galaxia. El enrojecimiento porque la temperatura de la fotosfera de 4000 Kelvin sitúa los picos de emisión firmemente en el rojo y el infrarrojo cercano. El nítido quiebre de Balmer producido por el envoltorio de hidrógeno que absorbe y procesa la radiación desde el interior en lugar de por el enrojecimiento del polvo. La ausencia de rayos X detectables absorbidos por el envoltorio opaco antes de que puedan escapar. La firma de temperatura consistente con una fotosfera de hidrógeno a la temperatura que Begelman había calculado. Las amplias líneas de emisión que habían parecido implicar agujeros negros imposibles de masa, ahora entendidas como producto parcial de la dispersión a través del envoltorio.
La coincidencia no es perfecta. Hay detalles en las observaciones que requieren modificaciones al modelo de 2008. El artículo teórico original fue una exploración que no pudo anticipar todas las características observacionales. Los refinamientos están en curso, pero la predicción central, un agujero negro que crece dentro de un denso envoltorio de hidrógeno, que produce una fotosfera brillante similar a una estrella roja, a unos 4000 Kelvin, es exactamente lo que muestran los datos de Ruby. Begelman, Rossi y Armitage describieron estos objetos en detalle teórico más de una década antes de que nadie pudiera observarlos. Cuando llegaron las observaciones, la predicción estaba esperando. Hay una razón por la que esto importa más allá de la solución inmediata a un rompecabezas observacional específico. Los agujeros negros supermasivos no son rarezas exóticas. Son características centrales del universo en el que vivimos. Se sientan en los núcleos de casi todas las galaxias grandes que se han estudiado en detalle. Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. El agujero negro en el centro de M87, el primer agujero negro jamás fotografiado directamente por el Event Horizon Telescope en 2019, tiene una masa de aproximadamente 6.500 millones de masas solares. Los agujeros negros más masivos jamás medidos superan los 10.000 millones de masas solares, residiendo en el centro de las galaxias elípticas más grandes del universo. Estos objetos dan forma a sus galaxias anfitrionas de maneras fundamentales. Cuando están acumulando gas activamente, la radiación y los vientos que producen pueden calentar el medio interestelar circundante, suprimir la formación estelar, regular el crecimiento de la galaxia anfitriona e impulsar flujos de gas a gran escala. La coevolución de las galaxias y sus agujeros negros centrales, los procesos de retroalimentación que los vinculan y mantienen la relación de Morian, es uno de los temas centrales de la astrofísica moderna. Y sin embargo, el origen de esos agujeros negros, particularmente cómo crecieron tanto y tan rápido en el universo temprano, ha sido uno de los problemas más persistentes y no resueltos en el campo durante 20 años. La vía de formación estándar produce semillas demasiado pequeñas. Incluso funcionando al límite de Eddington continuamente, esas semillas no pueden alcanzar las masas observadas dentro del tiempo disponible. Algo más está sucediendo. El modelo de cuasiestrella ofrece una ruta a través de esa brecha. Si los primeros agujeros negros crecieron a través de una fase de cuasiestrella incrustada en densos envoltorios de hidrógeno primordial, alimentándose a tasa super Eddington durante unos pocos millones de años antes de que sus envoltorios se dispersaran, entonces los números se vuelven factibles. Las semillas pequeñas podrían alcanzar el estatus supermasivo dentro de las restricciones de tiempo impuestas por las observaciones de alto corrimiento al rojo. Los pequeños puntos rojos pueden ser esa fase de crecimiento capturada en el acto por primera vez antes de Webb. Esta fase fue invisible para nosotros durante demasiado tiempo. Demasiado tenue, demasiado infrarroja. Ningún instrumento que habíamos construido podía verla. Ahora sí se puede. Y lo que ve no es un proceso lento, gradual y ordenado de ensamblaje de agujeros negros que se extiende a lo largo de miles de millones de años. Es un periodo breve, violento y oculto de crecimiento explosivo dentro de envolturas de hidrógeno, que dura solo unos pocos millones de años en cualquier ubicación dada, produciendo objetos diferentes a todo lo que existe en el universo moderno y dejando atrás las semillas de los agujeros negros supermasivos que ahora anclan cada gran galaxia en el cosmos observable. La fase de cuasiestrella termina. Las estrellas de agujeros negros son objetos transitorios, breves episodios intensos en la vida de sus agujeros negros centrales. A medida que el agujero negro central se alimenta de la envoltura circundante, aumenta la producción de energía de la acreción central. La envoltura se consume gradualmente. El análisis original de Begelman identificó un umbral crítico. Cuando la temperatura de la fotosfera de la envoltura cae por debajo de aproximadamente 4000 Kelvin, las capas exteriores ya no pueden absorber la radiación lo suficientemente eficientemente como para permanecer soportadas. El equilibrio entre la presión de radiación y la gravedad se rompe. Las capas exteriores colapsan hacia adentro y luego son impulsadas hacia afuera por la radiación desde el interior. La envoltura se dispersa. El agujero negro emerge de su capullo. Ya no oculto,
Ya no incrustado dentro de una densa capa de hidrógeno, el objeto transita de una estrella de agujero negro tenue en rayos X, roja incolor, de apariencia estelar, a un núcleo galáctico activo, estándar, con un disco de acreción visible que brilla en múltiples longitudes de onda, y la emisión de rayos X ahora escapa libremente. El momento es consistente con las observaciones. La población de pequeños puntos rojos se concentra en la era de aproximadamente 500 millones a 1000 millones de años después del Big Bang. Disminuye después de eso. Los objetos no desaparecen, evolucionan. Sus envolturas se dispersan. Sus agujeros negros centrales continúan. Los cuásares más luminosos conocidos en el universo temprano. Objetos con cientos de millones a miles de millones de masas solares, descubiertos en gran número por estudios que se remontan a décadas, pueden ser los descendientes directos de los pequeños puntos rojos. Los agujeros negros que crecen ocultos dentro de envolturas de hidrógeno en los primeros 1000 millones de años de la historia cósmica emergen unos cientos de millones de años después como los faros más potentes del universo temprano. Hemos estado catalogando a los descendientes durante décadas. Ahora, por primera vez, podemos ver sus precursores. La historia no ha terminado. Quedan muchas preguntas abiertas. El mecanismo exacto por el cual se forman las envolturas iniciales de hidrógeno alrededor de las semillas de agujeros negros no está completamente establecido. Si todos los agujeros negros supermasivos pasan por una fase de cuasiestrella o solo un subconjunto, sigue siendo incierto. Cómo la duración de la fase de cuasiestrella varía con la masa y el entorno de las semillas iniciales no se ha trabajado completamente. Si las condiciones que producen pequeños puntos rojos son únicas del universo muy temprano, o pueden ocurrir en momentos posteriores en los entornos adecuados, es un área activa de investigación teórica. Los detalles de la transición de cuasiestrella a núcleo galáctico activo estándar, si es repentina o gradual, si deja rastros en el medio circundante que algún día podríamos observar, se están trabajando en nuevos estudios teóricos y basados en simulaciones. Y hay características observacionales en algunos de los pequeños puntos rojos que el marco actual de cuasiestrella aún no explica completamente. Detalles en los espectros que insinúan física adicional. Capas de la historia que aún no se han leído por completo. Están apareciendo artículos a un ritmo notable. El campo se está moviendo más rápido en este tema que en casi cualquier otro en cosmología observacional. Cada nuevo artículo agrega precisión, desafía suposiciones o propone modificaciones a la interpretación de cuasiestrella. La imagen se está aclarando. No está terminada. Lo que el modelo de cuasiestrella ha logrado es explicar más datos observacionales con menos suposiciones adicionales que cualquier alternativa propuesta. Explica el enrojecimiento, la compacidad, la ruptura de Balmer, la ausencia de rayos X y, cuando se incorpora adecuadamente el efecto de dispersión en la envoltura, las masas aparentes de agujeros negros. Es la explicación principal actual. No es la palabra final. La próxima década de observaciones la someterá a una presión creciente. Se están planificando más sondeos con Webb. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, actualmente en desarrollo en la NASA, examinará áreas del cielo vastamente más grandes hasta profundidades infrarrojas comparables a los campos más profundos de Webb, potencialmente encontrando pequeños puntos rojos en números, órdenes de magnitud mayores que los catálogos actuales. Una mayor potencia estadística revelará la verdadera distribución de la población y probará si las predicciones del modelo de cuasiestrella se mantienen en toda la gama de propiedades observadas. Nuevos observatorios de rayos X con mayor sensibilidad investigarán los entornos de radiación dura de estos objetos con más detalle, probando si la explicación de la absorción de la envoltura explica toda la gama de no detecciones de rayos X observadas. El trabajo teórico refinará el modelo de cuasiestrella con física más detallada, incluida la dinámica de gases de la envoltura, la tasa de crecimiento del agujero negro central en diferentes condiciones y los desencadenantes físicos que determinan cuándo ocurre la transición a un núcleo galáctico activo. La imagen se agudizará. Surgirán nuevas preguntas que el marco actual aún no ha anticipado. Así es como avanza la ciencia, no en líneas rectas hacia respuestas predeterminadas, sino en un proceso iterativo de observación,
modelado, predicción y revisión. Cada paso agrega algo real a la suma de lo que sabemos, incluso especialmente cuando revela cuánto todavía no sabemos. Antes de Webb, los primeros 1.000 millones de años del universo eran un capítulo que solo podíamos esbozar. Conocíamos la secuencia general: edad oscura, primeras estrellas, primeras galaxias, ensamblaje gradual de la estructura. Conocíamos el punto final, el cosmos ricamente estructurado de galaxias, agujeros negros y filamentos a gran escala que observamos hoy. Pero los detalles de la transición, especialmente la cuestión de cómo los agujeros negros más masivos se autoimpulsan a la existencia tan rápidamente, permanecieron genuinamente sin resolver. Los pequeños puntos rojos son la primera ventana observacional directa a esa transición. Revelan una fase de la historia cósmica que había estado completamente oculta antes de que Webb abriera sus ojos infrarrojos al universo temprano. Una fase de crecimiento rápido, ofuscado y vigoroso de agujeros negros. Una fase que dura solo unos pocos millones de años en cualquier lugar dado, breve más allá de toda medida en términos cósmicos. Pero una fase que puede haber sembrado los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de cada galaxia grande en el universo observable. El descubrimiento cambió algo fundamental en la historia que contamos. No solo un detalle o una calibración, un capítulo que faltaba desde el principio mismo de la narrativa. Y llegó envuelto en una de las coincidencias más notables de la historia científica reciente. Una predicción teórica de 2008 que describía en detalle cuantitativo la estructura física de objetos que no se observarían durante 16 años coincidió con esos objetos cuando finalmente se encontraron. Los teóricos escribieron lo que el universo estaba haciendo en un lugar y en un momento en que ningún instrumento podía verlo todavía. El universo había estado codificando la misma respuesta en la luz de estos objetos durante casi 12.000 millones de años. Esa luz ya viajaba por el espacio en 2008. Había estado viajando durante casi toda la edad del cosmos, llevando información que Bigelman y sus colegas habían predicho correctamente a través de una física teórica cuidadosa. Webb la capturó. Y cuando los espectros regresaron del acantilado y de otros 1.000 pequeños puntos rojos esparcidos por las imágenes más profundas del universo temprano. Ambas descripciones, la teórica escrita en 2008 y la observacional escrita en fotones de hace 12.000 millones de años, decían lo mismo. Un agujero negro dentro de una densa nube de gas de hidrógeno, creciendo rápidamente en la oscuridad, brillando en rojo desde el exterior, invisible en los rayos X, esperando ser encontrado. Eso es lo que son los pequeños puntos rojos. Objetos que existieron todo el tiempo, viviendo sus breves e intensas vidas en las capas más tempranas del universo observable. Objetos cuya luz ha estado viajando hacia nosotros desde antes de que existiera nuestro sistema solar. Objetos que 3 teóricos en Colorado describieron en términos matemáticos 16 años antes de que nadie pudiera demostrar que eran reales. El universo había estado escribiendo la misma respuesta desde 2 direcciones diferentes. Todo el tiempo necesitábamos el instrumento adecuado para leerlo. Ese instrumento ha sido construido. La importancia del descubrimiento de las cuasiestrellas se extiende mucho más allá de la física específica de los pequeños puntos rojos. Habla de algo más profundo sobre la forma en que el universo se construyó a sí mismo y la forma en que funciona la ciencia cuando intenta reconstruir ese proceso a partir de evidencia incompleta. Observamos el universo a lo largo de una vasta gama de tiempo cósmico, pero no lo observamos de forma continua, observamos instantáneas. La luz de diferentes distancias nos llega de diferentes épocas, y lo que podemos resolver dentro de esas épocas depende enteramente de las capacidades de los instrumentos que tenemos. Antes de Webb, la era de 500 millones a 1.000 millones de años después del Big Bang solo era accesible para nosotros en los trazos más amplios. Podíamos detectar la existencia de galaxias en esos desplazamientos al rojo. Podíamos hacer estimaciones aproximadas de sus masas y tasas de formación estelar. Pero la resolución y sensibilidad requeridas para estudiar objetos individuales en detalle, para tomar espectros que pudieran distinguir entre una galaxia en explosión estelar y una cuasiestrella, simplemente estaban más allá de lo que cualquier telescopio anterior a Webb podía proporcionar.
La brecha en nuestra cobertura observacional no era una brecha en la historia del universo. El universo continuó operando en esa época, ya fuera que pudiéramos verlo claramente o no. Las galaxias se estaban formando, las estrellas se estaban encendiendo, los agujeros negros estaban creciendo, las cuasiestrellas brillaban durante pocos millones de años de existencia, inundando el medio intergaláctico circundante con luz roja. Todo eso estaba sucediendo. Simplemente no podíamos verlo con la resolución necesaria para entender qué significaba. Webb cambió eso. No reveló una nueva parte del universo. Reveló una parte del universo que había estado allí todo el tiempo, pero que había sido efectivamente invisible para todas las generaciones anteriores de astrónomos. Los pequeños puntos rojos son la demostración más clara de ese cambio. Estaban presentes en el cielo, en principio detectables, pero solo en longitudes de onda y niveles de sensibilidad que Hubble no podía alcanzar. Webb sí pudo. Y lo que encontró allí, en esa ventana previamente inaccesible, no fue lo que nadie había predicho que estaría allí. No porque las predicciones fueran descuidadas, sino porque se basaban en los mejores modelos disponibles. Y esos modelos habían sido validados contra todas las observaciones que existían antes de Webb. Los modelos tenían razón en todo lo que se podía probar. Se equivocaron en algo contra lo que nunca se había probado. Eso no es un fracaso de la ciencia. Así es exactamente como se supone que debe funcionar la ciencia. Una de las cosas que revela la historia de los pequeños puntos rojos es cómo la arquitectura del conocimiento científico moldea lo que se puede descubrir y cuándo. La predicción de cuasiestrellas hecha por Begelman, Rossi y Armitage en 2008 no fue una especulación descabellada. Fue una inferencia teórica bien fundamentada, construida a partir de principios sólidos de relatividad general, hidrodinámica de radiación y teoría de la estructura estelar. Los autores analizaron cuidadosamente la física, calcularon las propiedades del objeto que estaban prediciendo, hicieron predicciones cuantitativas específicas, la temperatura de la fotosfera, la luminosidad del objeto, la escala de tiempo de la fase de cuasiestrella. Todas esas predicciones eran en principio comprobables, pero no lo eran con ningún instrumento que existiera en 2008. Se predijo que los objetos existirían en desplazamientos al rojo que correspondían al universo muy temprano. Se predijo que tendrían firmas espectrales en el infrarrojo. Las observaciones infrarrojas con la sensibilidad y resolución requeridas no fueron técnicamente posibles hasta Webb. Así que la predicción quedó en la literatura, citada ocasionalmente en artículos teóricos sobre el crecimiento temprano de agujeros negros, pero incapaz de interactuar con datos observacionales de manera productiva. La sociología de la ciencia tiene una frase para este tipo de situación. Se llama una predicción teórica esperando un instrumento. Hay muchas predicciones de este tipo en astrofísica. Algunas se confirman cuando llega el instrumento adecuado, algunas no. Algunas se confirman en formas modificadas que difieren en aspectos importantes de la predicción original. La predicción de cuasiestrellas se confirmó de una manera que sorprendió incluso a las personas que habían estado trabajando más intensamente en los pequeños puntos rojos. No porque nadie hubiera estado buscando cuasiestrellas específicamente, sino porque las propiedades de los objetos que estaban observando, cuando los datos se analizaron cuidadosamente, seguían apuntando hacia una estructura que coincidía con el artículo de 2008. El artículo no era famoso. No fue ampliamente citado fuera de la estrecha comunidad teórica que trabajaba en la formación temprana de agujeros negros. La mayoría de los astrónomos que catalogaron y estudiaron por primera vez los pequeños puntos rojos no pensaban en cuasiestrellas en absoluto. Estaban pensando en galaxias starburst y núcleos galácticos activos, las dos categorías que parecían más plausibles dadas las observaciones iniciales. El artículo de 2008 fue redescubierto en cierto sentido por necesidad. Cuando ambas categorías fallaron, cuando los datos siguieron produciendo resultados que no encajaban en ninguna explicación estándar, los investigadores comenzaron a buscar alternativas en la literatura. Y allí estaba, un artículo de 16 años que describía una clase de objeto cuyas propiedades coincidían con los pequeños puntos rojos en casi todos los detalles cuantitativos. Esa es una secuencia de eventos genuinamente inusual en la astrofísica moderna. Una predicción teórica hecha sin ninguna motivación observacional,
hecha puramente como una solución a un problema teórico diferente, que resultó describir una población real de objetos descubiertos por un telescopio diferente que trabajaba en preguntas diferentes más de una década después. Es el tipo de cosa que no sucede a menudo, y cuando sucede, sugiere algo importante sobre la universalidad de los principios físicos involucrados. Begelman y sus colegas no intentaban predecir lo que Webb encontraría. Intentaban resolver un problema sobre cómo los agujeros negros supermasivos podían crecer lo suficientemente rápido en el universo temprano. La solución que encontraron, un agujero negro alimentándose dentro de una envoltura de gas denso, era físicamente lo suficientemente robusta como para describir objetos reales que el universo había producido realmente. El universo estaba, en cierto sentido, resolviendo el mismo problema. Necesitaba un mecanismo para el rápido crecimiento de agujeros negros supermasivos en los primeros 1000 millones de años. El mecanismo de cuasiestrellas fue su solución. Begelman describió esa solución teóricamente. Webb la encontró observacionalmente. La coincidencia no fue una coincidencia en ningún sentido profundo. Fue una consecuencia de que tanto el universo como los teóricos siguieran la misma física subyacente hasta su conclusión natural. La respuesta de la comunidad científica a los pequeños puntos rojos ha pasado por etapas reconocibles en la historia de cualquier descubrimiento importante. La reacción inicial en 2022 y principios de 2023 fue de cautelosa emoción. Los objetos eran reales, eran abundantes, eran inusuales. Pero las mediciones iniciales eran inciertas. Las estimaciones de desplazamiento al rojo podían estar equivocadas. Las mediciones fotométricas podían malinterpretarse. La respuesta sensata fue recopilar más datos antes de sacar conclusiones firmes. La siguiente etapa, a lo largo de 2023, fue la construcción de hipótesis competidoras. El modelo de galaxia Starburst y el modelo de núcleo galáctico activo fueron desarrollados, refinados y probados contra el creciente conjunto de datos. Ambos fueron tomados en serio. Ambos tenían un apoyo observacional genuino. El campo hizo lo que se supone que debe hacer cuando compiten múltiples hipótesis. Recopiló más datos, diseñó pruebas específicas para distinguirlos y siguió la evidencia. La evidencia a finales de 20.124 había eliminado ambos modelos estándar. La respuesta a esa eliminación, en lugar de forzar los datos en una de las categorías existentes o tratar las anomalías como errores de medición, fue aceptar que los objetos eran genuinamente novedosos y que se requería un nuevo marco. Esa aceptación no es tan fácil como suena. En cualquier campo científico, existe un impulso institucional detrás de los marcos establecidos. Los modelos que han sido probados y validados acumulan autoridad. Apartarse de ellos requiere no solo evidencia convincente, sino también la voluntad de aceptar la incertidumbre para decir que este es un efecto real. No lo entendemos, y nuestras categorías existentes son inadecuadas. Esa voluntad en el caso de los pequeños puntos rojos estuvo presente. La comunidad se comprometió seriamente con el problema, exploró las alternativas y llegó al modelo de cuasiestrella no porque fuera cómodo o familiar, sino porque era la explicación más consistente con todo el cuerpo de evidencia disponible. Ese es el proceso científico funcionando como debería, lentamente, a veces dolorosamente, pero en última instancia orientado hacia la descripción más precisa de lo que el universo está haciendo realmente. Vale la pena dedicar un momento a la física del límite de Eddington, porque entenderlo es esencial para comprender por qué el mecanismo de cuasiestrella es importante para el problema del crecimiento temprano de los agujeros negros. El límite de Eddington lleva el nombre de Arthur Eddington, el astrofísico británico que lo derivó a principios del siglo XX. Define la luminosidad máxima que un objeto gravitante de una masa dada puede irradiar si la radiación está en equilibrio con la gravedad que mantiene el gas circundante en su lugar. La lógica es la siguiente. Cuando un agujero negro o cualquier objeto compacto acreta gas, el gas cae hacia adentro y libera energía en forma de radiación. Esa radiación ejerce presión sobre el gas circundante a través del proceso de absorción y dispersión de fotones. La presión de radiación empuja el gas hacia afuera.
La gravedad del objeto central lo atrae hacia adentro. Cuando la radiación es lo suficientemente potente, la presión hacia afuera de la radiación equilibra exactamente la atracción hacia adentro de la gravedad. Más allá de ese punto, la luminosidad adicional empujaría el gas más rápido de lo que la gravedad puede atraerlo y la acreción se detendría. Este equilibrio define la luminosidad de Eddington, la luminosidad máxima para una masa dada, y la tasa de acreción máxima correspondiente, llamada tasa de acreción de Eddington. El límite de Eddington no es una barrera física dura en todas las circunstancias, pero es una restricción bien probada y generalmente aplicable para un agujero negro de masa estelar de unas pocas masas solares. La tasa de acreción de Eddington le permite duplicar su masa en una escala de tiempo de aproximadamente 45 millones de años si acreta continuamente a la tasa máxima. Partiendo de una semilla de unas pocas masas solares y queriendo alcanzar 1.000 millones de masas solares en, digamos, 800 millones de años, la edad del universo en los desplazamientos al rojo de los cuásares conocidos más distantes requiere una acreción de Eddington continua sin interrupción esencial. Esa es una restricción que la mayoría de los escenarios de acreción realistas tienen dificultades para satisfacer. La acreción no es continua. Depende de la disponibilidad de gas frío y denso cerca del agujero negro. La retroalimentación de la propia acreción calienta el gas circundante, reduciendo el suministro de combustible frío. Las fusiones y otros procesos dinámicos interrumpen el suministro. El problema de hacer crecer agujeros negros supermasivos en el universo temprano en el tiempo requerido, dadas estas restricciones, es genuinamente difícil. El mecanismo de cuasiestrella evita la restricción de una manera elegante al incrustar el agujero negro dentro de un denso, sobre cuya superficie exterior es la superficie radiante efectiva. El cálculo del límite de Eddington se desplaza. La masa relevante en el cálculo del límite de Eddington ya no es la masa del agujero negro, sino la masa de todo el sistema. El agujero negro más el sobre y la luminosidad relevante es la luminosidad de la fotosfera extendida sobre la gran área superficial del sobre. El resultado es que el agujero negro puede acrecentarse a tasas que exceden con creces su propio límite de Eddington. Mientras la fotosfera del sobre permanece por debajo de su límite de Eddington, el agujero negro crece rápidamente. El sobre brilla y el crecimiento continúa hasta que el sobre es consumido o dispersado. Esto no es una violación de ningún principio físico. El límite de Eddington es una restricción sobre la luminosidad de la superficie radiante, no directamente sobre la tasa de acreción del objeto central dentro de un entorno opaco. En el contexto físico apropiado, un agujero negro incrustado dentro de un denso sobre de gas opaco, el límite calculado en la superficie del agujero negro difiere del límite calculado en la fotosfera. La cuasiestrella explota esta diferencia, y al hacerlo, resuelve el problema de la línea de tiempo para el crecimiento temprano de agujeros negros supermasivos de una manera que los modelos teóricos anteriores no habían anticipado. Comprender la estructura de la estrella de agujero negro con un poco más de detalle ayuda a aclarar por qué se ve como lo hace a nuestros telescopios y por qué cada característica observable apunta hacia esta interpretación en lugar de cualquier alternativa. Considere lo que le sucede a un fotón emitido en la región de acreción central cerca del agujero negro. Ha sido producido a alta energía de rayos X o incluso de rayos gamma por el gas caliente comprimido que gira en espiral hacia el agujero negro. Comienza a viajar hacia afuera. Casi de inmediato, se encuentra con el denso gas de hidrógeno del sobre interior. El gas de hidrógeno, a las temperaturas y densidades del interior de las estrellas de agujero negro, está en gran parte ionizado. Los electrones han sido despojados de los protones por la intensa radiación. El hidrógeno ionizado contiene electrones libres que son extremadamente eficientes para dispersar fotones. Este proceso se llama dispersión de Thomson o dispersión de electrones. Cada fotón que viaja hacia afuera a través del sobre se encuentra con electrones libres y se dispersa en una nueva dirección. No viaja en línea recta hacia afuera. Sigue un camino aleatorio, dispersado en una dirección y luego en otra, difundiéndose gradualmente hacia afuera a través del sobre en una escala de tiempo que depende de la densidad y el espesor del gas. Durante ese camino aleatorio, la energía del fotón cambia gradualmente,
Cada evento de dispersión intercambia energía entre el fotón y el gas circundante. Si el gas está más frío de lo que implicaría la energía del fotón, el fotón pierde energía al gas. A lo largo de muchos eventos de dispersión, la energía del fotón se termaliza. Entra en equilibrio con la temperatura local del gas. Para cuando el fotón llega a la fotosfera, la superficie exterior del sobre desde la cual la radiación puede finalmente escapar libremente, ha sido procesado a fondo. Ya no transporta la energía específica de su origen cerca del agujero negro. Transporta la energía correspondiente a la temperatura de la fotosfera, alrededor de 4000 Kelvin. A 4000 Kelvin, el pico del espectro de emisión cae en el rojo y el infrarrojo cercano. La fotosfera irradia como un cuerpo a 4000 Kelvin, un brillo rojo frío. Es por eso que los pequeños puntos rojos son rojos. No porque estén cubiertos de polvo, no porque sus estrellas sean viejas y frías, sino porque son estrellas de agujero negro y su temperatura fotosférica está determinada por la física del sobre de hidrógeno y la luminosidad de acreción en su interior. El enrojecimiento es una firma directa de la estructura de cuasiestrella. De manera similar, el brusco salto de Balmer en los espectros es una consecuencia directa de la composición de hidrógeno del sobre. El hidrógeno, a la temperatura y densidad adecuadas, produce un borde de absorción pronunciado en la longitud de onda del límite de Balmer. En una estrella de agujero negro, las capas exteriores de la envoltura tienen la temperatura justa para producir esta absorción de manera eficiente. La ruptura no es producida por estrellas ni por polvo. Es producida por la fotosfera de hidrógeno misma. Todo sobre la apariencia espectral de los pequeños puntos rojos, cuando se interpreta en el contexto del modelo de cuasiestrella, apunta a una envoltura de hidrógeno calentada desde adentro. El color, la ruptura, la ausencia de rayos X, las líneas de emisión amplias, cada característica que había sido un rompecabezas bajo los modelos estándar, se convierte en una predicción natural del marco de la cuasiestrella. Las implicaciones para la formación de galaxias se extienden más allá de la cuestión de las semillas de agujeros negros. Si los pequeños puntos rojos son cuasiestrellas, y si las cuasiestrellas representan una fase común o universal en el crecimiento temprano de agujeros negros supermasivos, entonces los efectos de retroalimentación de esa fase deben incorporarse a los modelos de formación de galaxias tempranas. Se sabe que los agujeros negros activos, los núcleos galácticos activos estándar y los cuásares son agentes potentes de retroalimentación en sus galaxias anfitrionas. Calientan y alejan el gas circundante, suprimiendo la formación de estrellas. Pueden impulsar flujos a gran escala que remodelan el medio interestelar. Inyectan energía y momento en el medio circungaláctico en escalas que se extienden cientos de miles de años luz más allá de la propia galaxia. La retroalimentación de los núcleos galácticos activos se considera uno de los procesos reguladores clave en la evolución de las galaxias. Una razón importante por la que las galaxias más masivas del universo dejaron de formar estrellas hace mucho tiempo. Si las cuasiestrellas representan una fase anterior a la fase de núcleo galáctico activo estándar, entonces la retroalimentación de las cuasiestrellas también es retroalimentación temprana. Retroalimentación que opera en el primer billón de años del universo, dando forma potencialmente a las galaxias que eventualmente albergarían los primeros cuásares visibles. Los detalles de esa retroalimentación son diferentes de la retroalimentación de los núcleos galácticos activos estándar. La radiación de una cuasiestrella se termaliza dentro de la envoltura y emerge como luz óptica e infrarroja en lugar de rayos X y ultravioleta. El efecto sobre el gas circundante es, por lo tanto, diferente. ¿Cuán diferente y cuáles son las consecuencias para la formación de galaxias tempranas? Es actualmente un área activa de trabajo teórico. Estas no son preguntas que puedan responderse fácilmente solo con los datos observacionales actuales. Requieren una combinación de nuevas observaciones, espectroscopía más profunda y de mayor resolución de los pequeños puntos rojos y sus alrededores, y nueva modelización teórica que incorpore la fase de cuasiestrella en simulaciones cosmológicas completas de formación de galaxias. Ambos esfuerzos están en marcha. Los próximos años verán una expansión significativa de nuestra comprensión de esta época temprana. Pero la dirección que ha tomado el campo, desde la confusión y los modelos fallidos,
hasta la interpretación de la cuaestrella, sugiere que la imagen ahora está correctamente enmarcada. Las preguntas restantes son sobre los detalles. La estructura general se está aclarando. Hay una dimensión más en la historia de los pequeños puntos rojos que merece atención porque conecta el descubrimiento astrofísico específico con un patrón más amplio en la historia de la astronomía. La astronomía es, en esencia, la ciencia de observar cosas que no podemos tocar, visitar ni manipular directamente. Todo lo que sabemos sobre objetos más allá de nuestro propio sistema solar y la mayor parte de lo que sabemos sobre objetos dentro de él, a escalas remotas, proviene del análisis de la luz. Diferentes longitudes de onda de luz recolectada durante diferentes escalas de tiempo. Luz interpretada a través de los marcos de la física que hemos desarrollado y probado aquí en la Tierra. El poder de ese enfoque es enorme. Solo a partir de la luz podemos determinar la temperatura, composición, movimiento, edad, masa y producción de energía de objetos a miles de millones de años luz de distancia. Pero la limitación es igualmente significativa. Solo podemos ver lo que nuestros instrumentos pueden detectar. Solo podemos entender lo que nuestros marcos teóricos pueden interpretar. Cuando los instrumentos mejoran, como ocurrió cuando se lanzó el telescopio Webb, accedemos a información que antes no estaba disponible. A veces, esa nueva información encaja perfectamente en la imagen existente. A veces no. Los pequeños puntos rojos no encajaban. Revelaron que la imagen existente, uno de los marcos más cuidadosamente construidos y exhaustivamente probados en toda la ciencia, carecía de un capítulo. No estaba mal, le faltaba un capítulo. El capítulo que faltaba se está escribiendo ahora. Los instrumentos que escribirán los capítulos posteriores ya se están diseñando y construyendo. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que lleva el nombre de la primera jefa de astronomía de la NASA, examinará miles de grados cuadrados de cielo, con sensibilidades infrarrojas cercanas a las de las observaciones puntuales más profundas de Webb. Donde Webb ha encontrado miles de pequeños puntos rojos al observar pequeñas porciones del cielo durante muchas horas, Roman los encontrará en grandes fracciones del cielo, creando muestras lo suficientemente grandes como para caracterizar la población estadísticamente de maneras que los datos actuales no permiten. El telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en Chile, con un espejo primario de 39 metros de diámetro, podrá recopilar espectros de seguimiento de puntos rojos individuales con una resolución y relaciones señal-ruido que Webb no puede igualar. Los futuros observatorios de rayos X propuestos y en desarrollo investigarán los entornos de radiación dura de estos objetos con una sensibilidad muy superior a la de Chandra y XMM Newton. Cada uno de estos instrumentos añadirá algo a la imagen. Cada uno resolverá algunas de las incertidumbres restantes y cada uno, casi con certeza, revelará nuevos enigmas que el marco actual no ha anticipado. Esa es la naturaleza del progreso en las fronteras de la astrofísica observacional. La frontera se mueve, los instrumentos mejoran, la imagen se profundiza y periódicamente, no con frecuencia, pero ocasionalmente, se encuentra algo que requiere no solo un refinamiento de la imagen existente, sino una revisión genuina de una de sus suposiciones fundamentales. Los pequeños puntos rojos han hecho eso. Han forzado una revisión de nuestra comprensión de cómo los agujeros negros supermasivos crecen en el universo temprano. Han conectado una predicción teórica olvidada con un conjunto de observaciones que nadie esperaba. Y han abierto una ventana a una fase de la historia cósmica que hasta hace unos años era genuinamente invisible para nosotros. Esa ventana está ahora abierta. Lo que vemos a través de ella todavía se está enfocando. Pero los contornos son lo suficientemente claros como para decir con cierta confianza que el universo en sus primeros 1.000 millones de años estaba haciendo algo que no entendíamos completamente antes. Algo rápido, algo oscurecido, algo que dejó su marca en cada galaxia grande del universo observable. Y algo que, a partir de 2026, estamos comenzando a ver adecuadamente por primera vez. La luz de los pequeños puntos rojos ha estado viajando hacia nosotros durante casi 12.000 millones de años. Lleva la firma de un proceso que no sabíamos que existía,
Una fase de crecimiento de agujeros negros que fue breve, intensa y oculta dentro de densas nubes de gas de hidrógeno en el periodo más temprano de la historia estructurada del universo. Esa luz llegó al espejo de Webb después de un viaje de una longitud casi incomprensible. Y lo que reveló, codificado en el patrón de sus longitudes de onda, fue una historia que había sido escrita por el propio universo mucho antes de que ningún ser humano viviera para preguntarse sobre ella. En 2008, 3 físicos de una universidad en Colorado se sentaron con ecuaciones y se preguntaron qué sucedería si un agujero negro se formara dentro de una densa nube de gas y la nube permaneciera unida. Trabajaron la física, escribieron la respuesta. Describieron un objeto compacto rojo similar a una estrella con una fotosfera de hidrógeno, una temperatura cercana a los 4000 Kelvin y un agujero negro central que crecía más rápido de lo que permitía cualquier modelo estándar. Publicaron el artículo. Las reglas críticas son: 1. La salida debe ser únicamente la traducción al español. 2. No copie el texto original en ruso. Cada oración debe ser traducida. 3. Incluso si la fuente menciona el idioma ruso, el pueblo ruso o los nombres rusos, su salida debe seguir siendo en español. 4. Utilice únicamente el alfabeto latino. Los caracteres cirílicos están prohibidos en la salida. 5. Mantenga el tono y el significado originales. 6. Conserve el formato existente, saltos de línea, etc. 7. No escriba explicaciones como "aquí está la traducción", solo la traducción. Texto para traducir. Los objetos que describieron ya estaban ahí fuera en el universo, brillando su luz roja hacia el espacio. El telescopio que eventualmente capturaría esa luz no se lanzaría hasta dentro de otros 13 años. Los astrónomos que eventualmente reconocerían lo que significaba esa luz pasarían 2 años descartando todas las demás explicaciones antes de que el artículo de 2008 resurgiera. Y cuando lo hizo, la coincidencia entre la teoría y la observación fue lo suficientemente cercana como para detener el análisis en seco. El universo había escrito la respuesta con luz hace 12.000 millones de años. Los teóricos habían escrito la misma respuesta en ecuaciones 16 años antes de que pudiera ser leída. Webb nos dio los ojos para leer ambas. Lo que leímos no fue la historia de un universo que se comportaba como se esperaba. Fue la historia de un universo que construía sus estructuras más masivas a través de un proceso más rápido, más violento y más oculto de lo que nuestros modelos habían imaginado. Un proceso que dejó sus huellas en cada agujero negro supermasivo en cada galaxia grande que haya existido. Un proceso que solo ahora estamos empezando a ver con claridad. Los pequeños puntos rojos estuvieron allí todo el tiempo. Solo necesitábamos los ojos adecuados. Sentado con todo esto, el descubrimiento, la hipótesis fallida, la predicción olvidada, el instrumento que finalmente lo hizo visible. Vale la pena reflexionar sobre algo que a menudo se pierde en los detalles técnicos de cualquier avance científico importante. Los pequeños puntos rojos no son solo un rompecabezas astrofísico. Son una ventana a una de las preguntas más fundamentales que cualquier ser consciente puede hacer. ¿De dónde vinieron las estructuras del universo? No la pregunta filosófica de por qué hay algo en lugar de nada. La pregunta científica práctica de cómo un cosmos que comenzó como un plasma casi sin rasgos de hidrógeno y helio, produjo en 1000 millones de años el universo complejo, diverso y ricamente estructurado que observamos hoy. Galaxias, estrellas, planetas, agujeros negros, cúmulos, filamentos, vacíos, un universo de extraordinaria complejidad, ensamblado a partir de condiciones iniciales simples en un tiempo relativamente corto. El proceso por el cual ocurrió ese ensamblaje es, en un sentido profundo, la historia de todo. Los pequeños puntos rojos son una parte de esa historia que estuvo oculta. Una fase que no se pudo ver hasta que se cruzó un umbral tecnológico específico. Un umbral que tomó décadas y miles de millones de dólares cruzar. Y que una vez cruzado, reveló algo genuinamente inesperado. Las cuasiestrellas son parte de la respuesta a cómo el universo obtuvo su estructura actual. Son la fase de crecimiento oculta de los agujeros negros más masivos, y esos agujeros negros son, a su vez, fundamentales para la existencia de las galaxias que observamos hoy.
La retroalimentación de los núcleos galácticos activos, los chorros, los vientos, la radiación que calienta y expulsa gas de las galaxias, es uno de los procesos reguladores clave que moldearon qué galaxias crecieron y cuáles permanecieron pequeñas. Sin el crecimiento de agujeros negros supermasivos, la población de galaxias se vería muy diferente. El universo tal como lo conocemos, con la mezcla de tipos de galaxias, masas e historias de formación estelar que observamos, depende de maneras importantes de la historia específica del crecimiento de los agujeros negros en el universo temprano. Esa historia ahora incluye la fase de cuasiestrellas, el capítulo oculto en la historia de la estructura cósmica. El descubrimiento también plantea una pregunta difícil de responder, pero que vale la pena hacer. Si la fase de cuasiestrellas era invisible antes de Webb, ¿qué otras fases de la evolución cósmica podrían seguir siendo invisibles para nosotros? ¿Qué otros procesos que operan en longitudes de onda, distancias o escalas de tiempo más allá de nuestro alcance observacional actual están dando forma al universo de maneras que aún no hemos detectado? La historia de la astronomía es una demostración repetida de que el universo accesible es más pequeño que el universo real. Cada vez que extendemos nuestro alcance observacional en longitud de onda, en sensibilidad, en resolución angular, en línea de base temporal, encontramos cosas que estuvieron allí todo el tiempo, pero invisibles para instrumentos anteriores. El universo de radio reveló chorros, púlsares y el fondo cósmico de microondas. El universo de rayos X reveló el violento gas caliente que llena los cúmulos de galaxias. El universo infrarrojo, accesible desde el espacio, reveló regiones de formación estelar ocultas detrás de nubes de polvo y la luz de las galaxias más tempranas. El universo de ondas gravitacionales abierto por LIGO en 2015 reveló las tasas de fusión y las distribuciones de masa de agujeros negros y estrellas de neutrones de una manera a la que la astronomía óptica nunca había podido acceder. Cada nueva ventana reveló no solo nuevos objetos, sino nuevos procesos, nuevos capítulos en la historia de cómo funciona el universo. La Webb abrió una nueva ventana y en los primeros años de mirar a través de ella, encontró algo que requirió revisar una de las suposiciones fundamentales de la teoría de la formación de galaxias. La implicación es clara. El universo no ha dejado de sorprendernos. Cada expansión de nuestro alcance observacional encontrará algo que no anticipamos. La pregunta no es si hay más capítulos ocultos. Ciertamente los hay. La pregunta es cuándo se construirá el próximo instrumento capaz de revelarlos. El telescopio espacial James Webb se encuentra ahora en los primeros años de lo que probablemente será una productiva carrera científica de muchas décadas. Se espera que su espejo, sus instrumentos y su posición orbital permanezcan funcionales hasta bien entrada la década de 2030. En esos años, continuará caracterizando los pequeños puntos rojos con mayor detalle. Observará más de ellos. Tomará espectros más profundos y de mayor resolución que revelarán características adicionales de su estructura. Hará un seguimiento de los ejemplos más extremos, objetos como el acantilado con observaciones dirigidas diseñadas para aislar características espectrales específicas que puedan distinguir entre modelos competidores. La interpretación de cuasiestrella se pondrá a prueba en detalle. Sus predicciones se compararán con nuevos datos. Las partes que sean correctas se confirmarán. Las partes que sean incorrectas o incompletas se revisarán. Y a través de ese proceso, la comprensión de la fase de cuasiestrella se profundizará desde su estado actual. Una imagen cualitativamente convincente, pero cuantitativamente incompleta, a un modelo riguroso y bien probado con poder predictivo específico. Ese es el proceso científico en su escala de tiempo normal. No una revelación repentina, sino una acumulación gradual de evidencia y comprensión. Los pequeños puntos rojos seguirán siendo objetos científicamente activos durante años. No se resolverán en un solo artículo o en un solo año. Se comprenderán progresivamente a través del trabajo combinado de muchos grupos de investigación que utilizan muchos instrumentos y técnicas diferentes. Así es como avanza la astronomía, y la dirección en la que avanza en el caso de los pequeños puntos rojos es hacia una imagen más clara de la fase más temprana y vigorosa de crecimiento de agujeros negros del universo. Una fase que estuvo oculta durante miles de millones de años. Una fase que 3 teóricos predijeron en 2008.
una fase que Webb encontró en forma de cientos de diminutos puntos rojos de luz dispersos por las imágenes más profundas del universo observable. Los pequeños puntos rojos siempre estuvieron ahí, brillando su brillo rojo, ocultando sus agujeros negros, esperando los ojos adecuados. Ahora los tenemos. Hay una cualidad particular en el momento en que la ciencia, cuando una predicción teórica de larga data se encuentra por primera vez con la confirmación observacional. Es diferente de la experiencia más común de una hipótesis que se prueba y se confirma. En esos casos, el teórico y el observador suelen ser conscientes el uno del otro. Trabajando en un diálogo activo, el teórico hace una predicción. El observador diseña un experimento. El resultado regresa y la predicción se mantiene o cae. El caso de la cuasiestrella no fue así. La predicción de Begelman no se hizo en previsión de Webb. Las observaciones de de Graaf no fueron diseñadas para probar el modelo de cuasiestrella. La conexión se hizo solo después del hecho, cuando los datos ya estaban en mano y se habían agotado todas las explicaciones estándar. Es el tipo de conexión que requiere que ambas partes, la predicción teórica y los datos observacionales, estén listas al mismo momento. Y para que alguien tenga la amplitud de conocimiento para reconocer la coincidencia, ese reconocimiento es en sí mismo una habilidad científica subvalorada en una era que tiende a centrarse en el momento del descubrimiento en lugar del momento de la síntesis. El momento de la síntesis, cuando dos trabajos previamente no conectados se ven que describen lo mismo, es a menudo donde ocurre el verdadero avance en la comprensión. La predicción te dice lo que implica la física. La observación te dice lo que el universo hace realmente. Cuando coinciden, se ha aprendido algo genuinamente importante. No solo que este objeto en particular tiene estas propiedades en particular, sino que los principios físicos que subyacen a la predicción son correctos en formas que se extienden más allá de cualquier objeto individual. El hecho de que el modelo de cuasiestrella derivado de principios generales de radiación, hidrodinámica y física de acreción describa con precisión los pequeños puntos rojos significa que esos principios se aplican en el universo temprano de la manera en que se aplican localmente. Las leyes de la física son universales. Esa es, en cierto sentido, la lección más importante que enseña cada descubrimiento astrofísico. Las leyes de la física no cambian con el tiempo ni con el lugar. Las mismas ecuaciones que rigen el comportamiento del gas que cae en un agujero negro en una simulación de laboratorio, rigen el comportamiento del gas que cae en un agujero negro a 12.000 millones de años luz de distancia hace 12.000 millones de años. El universo es un sistema consistente. Sigue las mismas reglas en todas partes. Y debido a que sigue las mismas reglas, una predicción hecha desde los primeros principios en una oficina universitaria en Colorado en 2008 puede describir objetos en el borde del universo observable con precisión cuantitativa. Esa consistencia, esa universalidad, es lo que hace que la ciencia sea posible a través de distancias cósmicas y tiempo cósmico. Es, cuando te detienes a pensarlo, una de las características más asombrosas del universo en el que vivimos. Los pequeños puntos rojos surgieron de una combinación específica de circunstancias que vale la pena rastrear. Fueron encontrados porque se construyó el Webb. El Webb se construyó debido a un compromiso multigeneracional sostenido con la astronomía espacial infrarroja que comenzó en la década de 1980 con el satélite IRAS, continuó a través del telescopio espacial Spitzer y alcanzó su culminación en la escala y ambición del propio Webb. Cada paso en esa progresión produjo resultados científicos, refinó enfoques de ingeniería y construyó la comunidad de científicos e ingenieros que sabían cómo diseñar, construir y operar observatorios espaciales infrarrojos. La predicción de la cuasiestrella se encontró en la literatura porque los investigadores que trabajaban en los pequeños puntos rojos fueron lo suficientemente minuciosos y conocedores como para buscar décadas de trabajo teórico cuando las explicaciones estándar fallaron. Los datos que rompieron las explicaciones estándar fueron producidos por una combinación de las capacidades únicas del Webb y el diseño de estudios como los estudios Ruby, que priorizaron la espectroscopía, que recolectaron muestras lo suficientemente grandes como para identificar patrones estadísticos y que estuvieron dispuestos a invertir tiempo de observación en objetos que eran desconcertantes, en lugar de objetos cuya naturaleza ya se entendía. El reconocimiento de que el modelo de cuasiestrella se ajustaba a los datos fue el producto de un cuidadoso análisis teórico por parte de un equipo
que estaba dispuesto a volver al punto de partida cuando los marcos existentes fallaron. Ninguna de estas cosas sucedió automáticamente. Fueron el resultado de decisiones. Decisiones tomadas por las agencias de financiación sobre qué instrumentos construir. Decisiones tomadas por los científicos sobre qué observaciones priorizar. Decisiones tomadas por individuos sobre cuán profundamente buscar y cuán rigurosamente probar. El descubrimiento de los pequeños puntos rojos y su conexión con el modelo de cuasiestrella es una historia humana tanto como científica. Requirió el esfuerzo sostenido de miles de personas durante décadas. Ingenieros que construyeron los instrumentos, científicos que diseñaron las encuestas, analistas que procesaron los datos, teóricos que construyeron los modelos, y editores y revisores que probaron las conclusiones antes de que fueran publicadas. El resultado de todo ese esfuerzo es un descubrimiento que cambia nuestra comprensión de cómo el universo construyó sus estructuras más masivas en el primer billón de años. Eso parece un retorno razonable de la inversión. Hay una cosa más que vale la pena notar sobre los pequeños puntos rojos, y se refiere al tamaño de la muestra y lo que implica sobre la fase de cuasiestrella en general. A principios de 2026, se habían catalogado más de 1000 pequeños puntos rojos. Están presentes en aproximadamente 1 de cada 100 objetos en los desplazamientos al rojo relevantes en los campos más profundos de Webb. Ese es un número sustancial. Implica que la fase de cuasiestrella, si eso es lo que representan los pequeños puntos rojos, no fue una excepción rara en el universo temprano. Fue una ocurrencia común. Si aproximadamente el 1% de todos los objetos en esos desplazamientos al rojo son cuasiestrellas, y si cada cuasiestrella alberga un agujero negro supermasivo en rápido crecimiento, entonces el universo temprano estaba poblado con agujeros negros en crecimiento activo en enormes cantidades. El número total de cuasiestrellas que existieron en el universo observable durante la época de 500 millones a 1 billón de años después del Big Bang es difícil de estimar con precisión, pero ciertamente está en los miles de millones. Cada una de esas cuasiestrellas estaba haciendo crecer un agujero negro que eventualmente anclaría una galaxia. La población de galaxias que observamos hoy, cientos de miles de millones de galaxias, cada una con un agujero negro central, debe parte de su contenido de agujeros negros a esa fase temprana de crecimiento de cuasiestrellas. La población de pequeños puntos rojos que estamos observando con Webb es una muestra de ese fenómeno más amplio. Una instantánea en un rango específico de desplazamientos al rojo y luminosidades de un proceso que estaba operando en todo el universo temprano. El estudio cuantitativo de esa población, su función de masa, su función de luminosidad, su distribución de desplazamiento al rojo, sus propiedades de agrupación, será uno de los productos científicos centrales de la misión extendida de Webb. Roman expandirá la muestra drásticamente, y a partir de esas muestras ampliadas, la fase de cuasiestrella se caracterizará no solo cualitativa, sino cuantitativamente. ¿Cuánto tiempo duró en promedio? ¿Cuán rápido crecieron los agujeros negros en su interior? ¿Cómo la duración y la tasa de crecimiento dependieron de las condiciones iniciales de la envoltura? Estas no son preguntas que puedan responderse con los datos actuales. Son preguntas que la próxima generación de observaciones está posicionada para abordar. Y cuando se respondan, tendremos una comprensión mucho más completa de la historia temprana del crecimiento de los agujeros negros del universo. Y a través de eso, una comprensión más completa de por qué el universo de galaxias y estructuras que observamos hoy se ve como se ve. Los pequeños puntos rojos son pequeños. Las preguntas que plantean son grandes, y las respuestas, cuando lleguen, estarán entre los avances más significativos en nuestra comprensión del cosmos. Desde el descubrimiento de que las galaxias son universos isla más allá de la Vía Láctea, el universo no anuncia sus sorpresas con antelación. Simplemente continúa operando, siguiendo sus leyes, produciendo sus estructuras, ejecutando sus procesos en escalas de tiempo indiferentes hacia algún observador consciente está mirando. Las cuasiestrellas brillaron su brillo rojo durante unos pocos millones de años cada una en los primeros 1000 millones de años de la historia cósmica. Y luego sus envolturas se dispersaron,
y sus agujeros negros pasaron a la siguiente fase de su existencia. La luz de esas cuasiestrellas viajó hacia el exterior en todas direcciones. Una pequeña fracción de ella viajó en nuestra dirección. Durante casi 12.000 millones de años, viajó a través de un universo en expansión, estirándose a longitudes de onda más largas a medida que avanzaba, hasta que llegó a un espejo hecho de 18 segmentos de berilio recubiertos de oro flotando en el segundo punto de Lagrange del sistema solar de la Tierra. Webb lo recogió. Los espectrógrafos lo dispersaron por longitud de onda. Los detectores midieron cuánta luz había en cada longitud de onda. El software convirtió esas mediciones en números. Los científicos examinaron esos números y encontraron algo que no esperaban. Esa secuencia, desde la cuasiestrella que brillaba en el universo primitivo hasta el científico mirando un espectro inesperado en la pantalla de una computadora, es la historia de la astronomía. No es una historia sobre instrumentos o técnicas, aunque los instrumentos y las técnicas son la forma en que se hace. Es una historia sobre el universo revelándose a criaturas que evolucionaron dentro de él. Criaturas que desarrollaron herramientas, matemáticas e intuición física lo suficientemente poderosas como para leer los mensajes que el cosmos ha estado enviando durante miles de millones de años. Los pequeños puntos rojos son uno de esos mensajes, enviados hace 12.000 millones de años, entregados a nuestros instrumentos en los últimos años, leídos de forma incompleta, pero cada vez más claramente por la comunidad de científicos que estudian el universo primitivo. El mensaje dice que el universo hizo crecer sus agujeros negros más masivos, más rápido y de manera más extraña de lo que pensabas. Hubo una fase oculta, una fase de crecimiento rápido y oscurecido dentro de envolturas de hidrógeno. Una fase que duró unos pocos millones de años y dejó atrás las semillas de cada agujero negro supermasivo en cada galaxia grande que puedes ver. Te lo perdiste antes. Ahora puedes verlo. Mira con más atención. Hay más por encontrar. Cada descubrimiento en astrofísica es también un recordatorio de cuánto tiempo separa lo que observamos de cuándo sucedió. Los pequeños puntos rojos que estamos estudiando hoy no son objetos que existen ahora. Son objetos que existieron hace miles de millones de años. La luz que recolectamos de ellos es luz histórica, luz antigua, luz que ha estado en tránsito durante un periodo de tiempo más largo que la edad de nuestro sistema solar. Cuando estudiamos los pequeños puntos rojos, no estamos mirando una parte del universo tal como es actualmente. Estamos mirando un registro fósil, una imagen preservada de un proceso que concluyó hace miles de millones de años. Sus productos ahora distribuidos por todo el universo moderno, en una forma completamente irreconocible, a partir de los puntos compactos rojos de luz que la red captura en sus campos más profundos. Las cuasiestrellas que Webb observa hoy, si se identifican correctamente, ya no existen. Existieron brevemente en el primer billón de años después del Big Bang. Sus envolturas se dispersaron. Sus agujeros negros centrales emergieron y se convirtieron en cuasares. Los cuasares finalmente se calmaron a medida que su suministro de combustible disminuía. Y ahora, 13.000 millones de años después, esos agujeros negros se sientan en silencio en los centros de las galaxias grandes, incluidas posiblemente galaxias no muy lejos de la nuestra. El agujero negro central de la Vía Láctea, Sagitario A, puede haber pasado por una fase de cuasiestrella hace casi 13.000 millones de años. No hay evidencia observacional que vincule específicamente a Sagitario A con la población de puntos rojos pequeños. La Vía Láctea está demasiado cerca para que la observemos como era con un alto desplazamiento al rojo. Pero la física que se aplica a los puntos rojos pequeños se aplica universalmente. Si la fase de cuasiestrella es cómo crecieron los agujeros negros supermasivos en el universo primitivo, entonces Sagitario A, como todos los demás agujeros negros supermasivos, probablemente pasó por esa fase. El agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia puede haber pasado sus primeros millones de años oculto dentro de una densa envoltura de hidrógeno, creciendo rápidamente, brillando en rojo, invisible en rayos X. Una cuasiestrella en la Vía Láctea primitiva, un ancestro directo del objeto de 4 millones de masas solares
cuya sombra fue fotografiada por el Telescopio del Horizonte de Eventos en 2022. Ese es un linaje notable, y sugiere que los pequeños puntos rojos no son solo objetos abstractos distantes. Son, en un sentido físico profundo, los orígenes de la estructura en la que vivimos. Buenas noches.